muy caluroso saludo para todas y todos los integrantes del Seminario de Poesía de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En este ejercicio de síntesis escuchamos muy atentamente los comentarios que ustedes nos proporcionaron, agradeciendo sobremanera tan pertinentes palabras que agudizan también la interpretación de esos 3 poemas de Constantino Cavafis que hoy nos convocan. Empezando por Ítaca, podemos descubrir que Constantino Cavafis nos habla de la vida como un viaje, y pese a que esto ya resulta siendo un tópico, no por ello carece de sentido, y sobre todo en la forma como Constantino Cavafis establece este viaje, establece la forma de este poema, porque él no cae como en un tipo de simplismo y reduccionismo de la vida, o sea, no hay un tipo como de lo que a veces se conoce como la misma superación personal, a veces termina siendo muy homogenizadora, porque si una persona puede salir de una circunstancia adversa, entonces todos podrán. Por el contrario, acá Constantino Cavafis hace hincapié en el hecho de reconocer la vida también como un misterio y como una circunstancia que no nos puede dejar impertérritos, sino más bien allí habita como varios acontecimientos que posibilitan que se pueda agudizar el asombro. Y es que en ese asombro de alguna manera también converge la dificultad, y es otra de las maravillas que contiene este poema. No existe una banalización y trivialización de la dificultad e incluso del dolor mismo. El sinsentido no se presenta como una carencia de deseo, sino que por el contrario posibilita pensar y deleitarse con otras circunstancias, con otros encuentros que se van haciendo dentro de ese andar, dentro de ese viaje. La vida no solamente exige novedad e inmediatismo, sobre todo no exige eso, también exige el hecho de poder detenerse y contemplar, de poder dejarse afectar por el mundo, donde las sutilezas e incluso el ominoso, aquello que también nos va excediendo, también va configurando nuestra vida. Simultáneamente las Ítacas no son en sentido estricto un lugar para llegar y donde allí se concentra todo el goce del mundo. Por el contrario, Constantino Cavafis hace hincapié en esa idea tan bella de no pretender que las Ítacas contengan toda la riqueza. La Ítaca siempre ha existido, pero en sentido estricto no tienen ya nada para ofrecernos. De allí partimos y allí retornamos, que podría hablarse precisamente de esas Ítacas como la nada y también como lo inescrutable. Ese andar ineludible que nos lleva hacia los brazos mismos de la muerte, hacia el encuentro con esa Ítaca, también posibilita que el ser humano pueda enfrentarse de otra manera con el mundo, reconocer también de otra manera el mundo. Es precisamente la certeza misma de la finitud la que posibilita este tipo de movimientos. Cuán vacuo y necio sería arrojarse al absurdo absoluto, donde no se encuentra ningún tipo de goce ni determinación en el mundo, donde la imposibilidad misma de reconocer el mundo también como una fuente de asombros que nos exige sería absolutamente lamentable. Hay que permitirse arañar ese misterio y empezar a recorrerlo. Reconocer que al asombrarnos nos demoramos en nosotros mismos, como diría también Heidegger. Y que cuando emerja ese reconocimiento y encuentro ya
inevitable y final con la Ítaca, no se sienta que se ha engañado, no se sienta que se ha dejado pasar el tiempo de manera absolutamente indolente y lastimera. Pese a que no todo en el mundo logra asirse, esas pequeñas conquistas no solamente quedarán marcadas en la experiencia y en el bagaje mismo que se va adquiriendo, sino también tendrán una manifestación de carácter físico como lo es el envejecimiento y la forma como el cuerpo mismo va cediendo. Y es también entender que ese mismo declive del cuerpo contiene la vida como un acontecimiento que siempre promete, que es una promesa constante e incluso es reconocer también que dentro de la promesa también puede hallarse lo angustiante, es también meter la cabeza en lo oscuro, como diría Bolaño. Entonces es el viaje, es la vida como promesa y no como sustancia vacía, carente también de contenido, que se cierra y se niega a asombrarse, a permitir reconocer la belleza también dentro del presente. Para la ciudad se logra percibir en estas impresionantes palabras un encuentro directo también con la insatisfacción, un tipo de insatisfacción casi absolutamente insostenible. Finalmente no importa el lugar donde se halle la persona porque no es el lugar, sino ella misma. No se puede escapar de lo que nos habita, de lo que creemos que es externo, pero nos contiene y nos está martirizando. En este caso se ve como en las palabras de Cavafis existe esa insatisfacción y un tipo de carencia que deja pasmada a la persona y que finalmente termina trasladando como la impotencia, la insatisfacción a todas partes sin encontrar un punto que pueda equilibrar la existencia, el peso mismo de la existencia con los acontecimientos diarios del mundo. Siempre se carece de lugar cuando se tiene la mirada absolutamente empobrecida, cuando no se ve en el mundo más que insatisfacción y más que carencia, la imposibilidad para encontrar, para reconocer incluso el deseo mismo y poder empezar a asumirlo. No hay ningún camino, no hay ningún lugar cuando pretendemos huir de nosotros mismos, no se puede huir de nosotros mismos, son circunstancias que se deben finalmente afrontar y eso es también lo que recuerda Cavafis en este formidable poema de la ciudad. Y finalmente con Sol de la tarde se logra percibir un encuentro directo con la pérdida. El pasado no solamente se presenta como un imperio de ruinas, sino como un imperio más bien de lo que nos ha configurado también y lo que nos sostiene. Allí existe un tipo de exceso de comunicación con uno mismo. Lévi-Strauss en Todos somos caníbales llama a la nostalgia, precisamente como ese exceso de comunicación con uno mismo, donde uno sufre por recordar cosas que mejor hubiera sido olvidar. Y cuando uno encuentra de manera directa aquellos escenarios que también han configurado nuestro paso por el mundo, y se hace esa asociación de los momentos que también nos han conformado, de manera inmediata ingresa esa nostalgia. Hay una relación de los objetos con los sujetos, hasta
hasta la presencia más nimia que evoque algún tipo de suceso determinante en la configuración misma del sujeto, empezará a tener un tipo de relevancia y de preeminencia que debe ser escuchada, que siempre se debe tomar en cuenta. No puede trivializarse y minimizarse también aquello que va configurando y que va haciendo también al sujeto. Es lo irremediablemente perdido, pero también el reconocimiento mismo que se puede hacer para la configuración de los sucesos y de las formas como se va asumiendo el mundo. Y que finalmente en este poema también logra evidenciarse aquello que Mircea Eliade concibe como la forma como los lugares logran salir del caos de lo profano para tomar algún tipo de trascendencia o de importancia para la persona que los ha habitado. Entonces hay un punto de ruptura, hay un punto de encuentro que termina siendo también determinante porque no está investido de trivialidad, sino de significado, porque allí el sujeto también atravesó varias circunstancias que le determinaron y por eso logra reconocer allí pedazos y retazos también de su vida. Así que el transcurso mismo del tiempo en estos tres poemas, también como posibilidad y como irrefrenable, nos hace también considerar el presente, el pasado y también el futuro. En estos tres eximios poemas habitan también las más profundas pasiones humanas, abarcando siempre los temas sempiternos como el amor, por ejemplo, la pérdida del amor en sol de la tarde, los temores y las posibilidades que se dan en Ítaca y el sufrimiento también constante de la insatisfacción en la ciudad. Agradecemos sobremanera sus comentarios, sus aportes y esperamos que este espacio se pueda seguir construyendo de manera conjunta. Un abrazo para todos y todas.